3 palabras. Hace mucho tiempo, si me dejaran atrás, como 1 o 2 años atrás, en esta situación, él se sentiría vivo o vigorizado como si finalmente hubiera encontrado un enemigo con el que valiera la pena luchar, algo que valiera la pena vencer, algo contra lo que realmente tuviera la oportunidad de perder. Pero, incluso si tuviera el contexto en su cabeza, ni siquiera sé si terminaría entendiendo por qué me sentía así. Sí, entendería por qué es importante y todo eso, pero sería más como si estuviera entendiendo los sentimientos de alguien en un libro de la escuela secundaria que tenías que leer, en lugar de alguien cercano a ti. Es como si lo entendieras, pero no lo entendieras. Y realmente no sé cómo diablos sobreviví todo ese tiempo, sintiéndome así voluntariamente. Lo único que probablemente se llevaría sería que su novia resultó herida, preguntarse cómo diablos consiguió una novia y que el monstruo frente a él había sido responsable de que ella fuera lastimada. Y probablemente ni siquiera se inmutaría, no entendería cuánto terminarían significando Tats para él. ¿Por qué diablos? A pesar de que he estado con Tats durante tanto tiempo, y he pasado tanto tiempo con ella, y la veo ahí mismo, la sangre claramente fluyendo de ella ahí mismo, simplemente lo sé, lo siento, puedo decir. Todavía no puedo exagerar lo mucho que ella significa para mí, porque no hay manera de que pueda decir lo mucho que ella significa para mí. Si me incluyeras hoy hace 1 o 2 años, estaría realmente decepcionado cuando llegara a la pelea. Sentiría su sangre hirviendo, su corazón acelerado, su mente entumecida, ese sentimiento en el que te sales completamente de tus instintos y te das cuenta de tu verdadero poder en lugar de siquiera poner tu mente en la lucha. Desearía poder sentirme así, pero la forma en que me hierve la sangre, la forma en que mi mente se adormece, no es el más mínimo tipo de satisfacción lo que siento. No me siento satisfecho. Como si solo hubiera perdido algo por ser parte de esto, como si no hubiera estado compitiendo por algún tipo de satisfacción en la pelea durante los últimos años. Sentiría este tipo de angustia, esta ola desatada de emociones que definitivamente lo volvería loco. La experiencia única en la vida sería como el sentimiento de un niño en una tienda de dulces, esa comprensión de que finalmente obtuviste lo que querías, esa alegría absoluta. Desearía poder sentirme así, pero la forma en que esta ola de emociones me resulta solo parcialmente familiar, que se ha desbloqueado pero recién ahora se ha desatado, me molesta que, para mí, todos los tiempos para experimentar una gama completa, sea ahora de todos los tiempos. Como si nunca me hubiera dado cuenta del verdadero valor de los sentimientos hasta este momento, como si no hubiera tenido un despertar espiritual completo el año pasado. Sentiría este tipo inusual de dolor, algo dentro de él. Lo único de lo que estaría seguro es de que no podría solucionar el problema externamente. Sin embargo, no sabría que los medicamentos normales o las pastillas antidiarreicas no funcionarían. Pensaría que lo habían envenenado con algún extraño veneno de serpiente que probablemente le provocaría diarrea en el mejor de los casos, que había comido un poco de Chick-fil-A en mal estado ya que ese lugar está sobrevalorado de todos modos, o incluso que había tenido que comer sushi de gasolinera. 1. Ojalá pudiera decirle que el dolor dentro de él no es dolor, es entumecimiento que es peor que la incomodidad, peor que el vacío, peor que hormigueo después de estar sentado sobre el pie durante demasiado tiempo. Como si hubiera regresado a esa pizarra en blanco, solo para sentir que el vacío regresaba con toda su fuerza, como un entumecimiento que nunca había aprendido a afrontar. Sin embargo, creo que solo hay una similitud en cómo nos sentiríamos, aunque no sería idéntico. Estaríamos peleando por razones claramente diferentes y nos concentraríamos en cosas completamente diferentes. Ese maldito monstruo humano finalmente se había convertido en ese monstruo que quería bien por él, supongo, pero el hecho de que hubiera hecho tanto. Vi la forma en que Zombieman respiraba débilmente. Supongo que su regeneración tiene sus límites. 1. El completo colapso interno por el que estaba pasando ese tipo. Darky no estaba completamente acabado, pero estaba claro que estaba fuera de la pelea en otros aspectos. La confianza no dura para siempre, a menos que seas un idiota, supongo. Espera, ¿soy un idiota? El tipo que siguió comiendo en esa reunión de clase S, respirando con dificultad mientras se apoyaba contra un montón de escombros. Algunas de esas cosas deben estar atravesándole la grasa, pero parece que todavía tiene algo de determinación, pero su cuerpo simplemente no se mueve. Puedo entender eso, supongo. Los huesos rotos de los samuráis de mediana edad.
El cuerpo inconsciente sacudido por el miedo de ese niño pequeño. ¿Por qué está él aquí? Estaba en un parque infantil y sintió curiosidad. ¿Y qué pasa con esa mochila? Tats lo llamaría de mal gusto. Trago saliva. Tatuajes. Hace 1 o 2 años, pelearía contra él únicamente por pelear contra él, pero a primera vista, definitivamente no parece ser tan fuerte como Boros. De todos modos entonces, para cuando llegó el primer golpe, esa sensación de estar impresionado ya habría desaparecido. Probablemente vería cómo lastimaban a las personas, se encogería de hombros y luego se aseguraría de que ya no las lastimarían más como si fuera un simple negocio. Se aseguraría de no hablar nunca con ninguno de ellos, solo porque no sabría cómo hacerlo. Haría un esfuerzo por evitar hablar con la gente y en cierto modo lo entiendo, lo haría con las mejores intenciones, porque no querría estropear algo más de lo que ya había hecho. Pero no creo que pueda hacer más eso. Veo al samurái de mediana edad, al culturista que perdió la confianza, al niño acosado por el miedo, al tipo que se esfuerza por moverse pero simplemente no puede, Flash que definitivamente no se moverá pronto. Y en un pequeño rincón escondido donde está Garou, detrás de él, veo al hermano mayor de Van Bomba, si mal no recuerdo. Veo a Van, el anciano obviamente magullado que está inconsciente, que ni siquiera puede ver en persona en qué se había convertido su antiguo alumno. Veo a Fubuki, claramente angustiada mientras miraba aún más lejos, y me doy cuenta de que no apartaría la mirada de la pelea a menos que alguien resultara herido, y si Tats estaba justo allí, significaba que tenía que ser Genos. Fubuki está casi destrozada mentalmente y probablemente haya usado toda la energía que puede. Hay lágrimas saliendo de sus ojos, y no puedo decir que es más obvio allí. El miedo de que Garou esté tan cerca, el horror de cómo no puede protegerlos a todos, el shock de saber que Genos fue derribado tan fácilmente. Y alivio, y esto suena arrogante, pero probablemente se deba a que finalmente vine. Finalmente vine demasiado tarde. Llegué demasiado tarde para proteger a mi estudiante, supongo. A estas alturas ya no es tanto un estudiante como solo amigos. Hombre, Genos y King son probablemente mis 2 mejores amigos, pero Genos no pude evitar que saliera lastimado. Sí, se rompe los brazos con más frecuencia de las que yo voy al supermercado, pero esto es demasiado. Entrar en una batalla como esta cuando Genos probablemente ni siquiera podría enfrentarse a Flash. Hay confianza y luego está la estupidez. Cruzó imprudentemente esa línea. Pero no puedo juzgarlo, no después del hecho de que ni siquiera estaba allí. Y no estaba allí para proteger a Tats. Ella es fuerte, poderoso, casi imparable, una de las personas más fuertes de la Tierra, una de las personas en las que casi todos pueden confiar para mantenerse a salvo cuando ella está cerca. Es quisquillosa. No estás dispuesto a entablar una conversación informal con el público. Mantener constantemente un comportamiento bastante agresivo. Absolutamente, 100% cierto para todos ellos. Pero ¿es ella una persona normal? Sí, y. Eso significa que tiene emociones. Como yo ahora, supongo. Verla vulnerable así. Respira débilmente, es incapaz de mover un músculo, su mente está tan fuera de sí que no es capaz de formar pensamientos coherentes o pronunciar muchas palabras, y mucho menos usar su poder psíquico. Es horrible. Ella nunca debería verse así. Ella ha pasado por mucho, ha sufrido durante muchísimo tiempo. Y le fallé. Veo los ojos sedientos de sangre de Garou y mis nudillos se aprietan instintivamente. Intento mantener mi cara tranquila, porque ya sé exactamente por qué hizo esto. Fue por la razón más tonta imaginable y, sin embargo, solo con convicción, pudo hacer todo esto. Hay una parte de mí que solo quiere volverse absolutamente loca con él, no reprimir nada, forzar cada gramo de poder de todo mi cuerpo a través de su denso cráneo. Hay una parte de mí que lo considera. A medida que da más pasos hacia mí, puedo decir al instante cómo pudo hacer lo que había hecho. Hay algo único en su paso, este tipo de energía a su alrededor que ningún otro monstruo al que me haya enfrentado realmente tenía. No es tan fuerte como Boros, pero está mucho más motivado para alcanzar sus objetivos probablemente hasta ahora, que está dispuesto incluso a intentar superar la muerte misma, o algo así. Es esta especie de sed de sangre infernal, este instinto que se despierta en él.
¿Y si yo fuera alguien como Atomic Samurai o Shield Emperor, o peor aún, Dark Sine? Sé que estaría completamente jodido incluso antes de que él diera el primer paso hacia mí. Y si yo fuera alguien como Zombie Man o Drive Nikto Pig God, ni siquiera sé cuánto me importaría la situación por completo, cuánto sienten emoción. Eran como yo en algún momento. ¿O simplemente estoy haciendo suposiciones sobre ellos también? ¿Qué tan involucrados están en esta batalla? ¿Están aquí por autoconservación? ¿Porque es su trabajo? ¿Porque tienen que hacerlo? Pero, si todo se reduce a convicción y empuje, ¿por qué Genos no pudo ganar? Estoy balbuceando tonterías para mis adentros. Los fuertes vencen a los débiles en una pelea, así es como casi siempre sucede. Garou resultó ser más fuerte que todos ellos. Aprieto los dientes. No me importa todo eso de todos modos, no puedo preocuparme realmente en este momento. Porque lo único que puedo pensar es en esa sangre, esa fuga, la forma en que respiraba suave y débilmente mientras se apoyaba en algunas de las paredes del edificio que sobresalían del suelo para sostenerse. Lo único en lo que puedo pensar es en ver sus ojos cansados, esforzándose solo para mantenerse despierta, solo para permanecer consciente. Puedo ver sus ojos y cómo ha visto a Genos destrozado, a Fubuki casi asesinado y a Bang y Bomb, a quienes estoy seguro de que respeta más que a la mayoría, todos extremadamente heridos. Y no puedo verlo. Pero espero que haya un destello de esperanza en sus ojos. Porque espero que ella pueda confiar en mí. Porque sé que puedo confiar en ella. Tercera persona. Garou podía sentir la forma en que sus costillas empujaban contra su piel, e incluso mientras se endurecía, una adaptación casi instantánea para hacerse más duro, sintió la necesidad de dejar escapar una risita baja e impresionada. Respiró hondo, su piel se agrietó un poco bajo la fuerza del golpe, y la piel humana definitivamente no debería crujir así. Quiero decir, a menos que nunca te pongas loción en toda tu vida, racionalizó Garou, pero soy un monstruo, no antihigiénico, tiró, poniendo una mano en los 7 lugares donde había golpeado, pero la mayoría de los golpes parecían estar dirigidos a su torso. ¿Qué diablos pasa con su forma? Garou aprieta los dientes, no estaba seguro exactamente de cómo copiarlo, estoy pensando demasiado mal en ello. No, eso no puede ser. Convertirse en un monstruo le dio una mayor inteligencia, sin embargo, sus movimientos parecían tan jodidamente simples, como si simplemente estuviera tirándolos, como si sus puños simplemente decidieran lanzarse libremente hacia su cuerpo. Simplemente había algo raro en el hombre calvo frente a él, su rostro parecía agudo, pero no estaba en ninguna postura de lucha en particular, estaba claramente furioso, pero estaba contenido, había una extraña seriedad acompañada de un sentimiento de solemnidad, pero todo en él decía lo contrario. Sí, sus músculos estaban claramente acentuados por su atuendo, estaba claro que estaba en forma, su cuerpo prácticamente era el de un Adonis, la cabeza, no tanto, pero eso era irrelevante. Pero la forma en que se mantuvo cauteloso, pero no estaba preocupado por ningún tipo de ataque en particular, confundió a Garou. Porque, si bien había sido un luchador genio y había sido capaz de aprender estilos en un abrir y cerrar de ojos, no estaba seguro de qué anticipar un hombre que fue capaz de derribarlo cuando prácticamente podía absorber cualquier golpe posible, a quien también parecía importarle, pero no parecía que estuviera peleando en primer lugar. ¿De qué se trata este tipo? Garou entrecerró los ojos y se puso de pie con orgullo mientras miraba a Saitama, quien, sin que Garou lo supiera, estaba ardiendo en una frustración apenas contenida. Es uno de esos tipos que piensan que estar enojado y apasionado te ayudará a vivir la vida todo el tiempo. ¿Realmente necesito darle una mirada a la realidad? Frente a él había una anomalía de lucha. Probémoslo, siseó Garou, poniéndose en posición de batalla. Su mente volvió a su rápido combate con Flash y Flash, la forma en que el ninja parecía moverse como si casi hubiera estado bailando. Sus ataques eran elegantes sin dejar de ser eficientes. Garou le daría eso. Fue simplemente la total falta de poder de ataque lo que permaneció poco impresionante. Pero con mi fuerza, Garou mira al hombre calvo, que había estado manteniendo su mirada fija en él. No importa si puede hacer frente al daño, su postura no es suficiente para detenerme. Estilo ninja, murmuró Garou, encogiéndose por lo jodidamente tonto que sonaba. Se perdió por completo la comprensión de por qué Monster Calamity God Slayer Fist no era en absoluto mejor, antes de replicar la postura de Flash y Flash, pies de sombras que fluyen.
El suelo debajo de él prácticamente se vaporizó, sus pasos claramente tenían más peso que los del ninja, pero los movimientos lo replicaban perfectamente. Saitama parpadeó, viendo la multitud de imágenes residuales tan largas que parecían mezclarse en una banda singular y borrosa, como si todo su cuerpo se hubiera extendido hacia ella. ¿Crees que vas a proteger a alguien con eso?, se burló Garou, su voz resonaba como la de un cantante en la ópera, su voz venía de todas partes a la vez. Ese tipo de estilo de lucha no te llevará a ninguna parte. Saitama parecía imperturbable, concentrándose únicamente en la presencia de Garou. Hombro frío. Garou solo se burló, acercándose a su objetivo después de zigzaguear un par de veces más. Veamos cómo reaccionas después de esto. De repente giró hacia la derecha de donde se dirigía, un giro brusco directamente hacia Saitama, quien solo lo vio acercarse. Era como si ni siquiera fuera capaz de reaccionar. ¿Cómo se llamó ese ataque? Garou devanó su mente, instintivamente levantando su pierna antes de que comenzaran los golpes. Joder, así es. God Slayer Mimic. Patadas llamativas, declaró, plantando su pie izquierdo en el suelo, causando enormes grietas que estallaron desde el punto de impacto. Mientras duplicaba los movimientos de Flash y Flash en un instante, su gigantesco pie derecho haciendo contacto con el costado de la cara de Saitama, sus piernas, sus brazos. Y como había aprendido de los textos sobre el puño del Purgatory Abyss, las articulaciones. Cada golpe era como entregar la fuerza de un meteorito entero, estrellándose contra el cuerpo de Saitama. Los golpes sólidos como una roca que Garou estaba recibiendo creaban ondas de choque en su cuerpo que se podían sentir a cientos de pies de distancia. En multitudes, montones de escombros estaban siendo barridos en un instante. La combinación singular era más que suficiente para acabar con casi todos los monstruos con los que Saitama se había topado durante el último año y medio. Excepto Boros, pensó Saitama por un momento, antes de que otra patada intentara perforar su cráneo. Una ráfaga de viento siguió a la onda de choque que abrió grietas en el suelo, debido a la fuerza que se transfirió por todo su cuerpo directamente al suelo, como cualquier otro ataque que había ocurrido antes. No es suficiente, murmuró el hombre calvo en voz baja, casi en silencio, antes de clavar su puño en el estómago de Garou, derribándolo una vez más, golpeando a una velocidad lo suficientemente rápida como para romper la barrera del sonido. El boom crujió en el aire mientras Garou levantó otro montón de sangre, antes de que Saitama pudiera esquivarlo. Por poco la sangre de monstruo generalmente se evaporaba, pero Saitama imaginó que la sangre híbrida humano-monstruo probablemente tenía algunas propiedades mágicas antimanchas. Mientras Garou volaba hacia atrás, golpeando el suelo para usar su puño, atravesando la pila de materiales destruidos debajo de él como una forma de reducir la velocidad, las palabras de Saitama se quedaron profundamente grabadas en su mente. No. Garou se levantó, una sensación de algún tipo de incertidumbre lo encontró suficiente. Había demasiados lugares donde tomar esa afirmación, desde cualquier perspectiva. Ninguno de los dos estaba seguro de dónde se lo llevaban. No Garou, no Saitama. Ninguno de ellos. Si era o no que la fuerza de Garou no era suficiente, o tal vez su velocidad o su estilo de lucha, no podía decirlo, especialmente si era algo que ni siquiera estaba considerando como una opción. Diablos, no es suficiente. Garou miró al hombre calvo, esperando verlo estremecerse o al menos respirar con dificultad. No hubo ningún movimiento por su parte y parecía completamente intacto. Demonios, incluso su disfraz de héroe estaba completamente bien, salvo por algunos pedazos de tierra que se habían alojado en su cinturón. Saitama murmuró las palabras, pero él tampoco pudo descubrir por su vida lo que significaban. ¿Será que Garou no tenía suficiente convicción? ¿Era Garou no siendo digno de acabar con el clase S ante sus ojos? ¿Era él no siendo suficiente para proteger a todos? ¿Era que él no era una persona lo suficientemente fuerte como para asegurarse de que Tornado estuviera bien, de una manera que ella solo le permitiría a él hacerlo? No podría decírtelo si le preguntaras. Fue como si le hubieran arrancado las palabras en medio de la pelea, las emociones que había acumulado durante el último minuto, abriéndose camino hasta su garganta, comenzaron a burbujear y escapar de él, incluso si no quería que lo hiciera. Esta no es una pelea satisfactoria, se maldijo Saitama. Odio sentirme así, esto no es nada bueno.
Su corazón latía a un ritmo inimaginable, pero era por el motivo equivocado, por razones con las que nunca quiso tener que lidiar. Y no puedo simplemente darle una paliza, se dio cuenta al mismo tiempo, viendo que los ojos de Garou se iluminaban con aún más determinación y fervor que antes mientras comenzaba a atacar de nuevo a Saitama. Él no va a darse la vuelta y vivir todavía, tiene el corazón de un humano incluso si su cuerpo no parece normal en lo más mínimo. Inhaló rápidamente y exhaló bruscamente. Ser un héroe no es tan bueno como parece, no. Saitama llegó a la conclusión de que tener que equilibrar el trabajo y la vida personal cuando tu novia era literalmente una de las partes más importantes de tu vida laboral no era tan divertido. Despertando el aliento, Garou jadeó, tomando suficiente aire a su alrededor para que Saitama prácticamente pudiera ver los guijarros a su alrededor moverse un poco, arrastrados hacia un lado por todo lo que el monstruo humano estaba absorbiendo en ese momento. Es más rápido ahora, Saitama casualmente, esquivando un golpe rápido que había recibido. Él también conoce técnicas de boxeo. Recordaba vagamente haber visto a alguien en la calle haciendo un movimiento similar a ese hace un tiempo, o fue eso judo. Taekwondo. Bueno, no todo era demasiado relevante para él. Una agudeza apareció en su puño, manteniendo inconscientemente una forma semidecente mientras seguía los movimientos de Garou. Ya lo sé, Garou, murmuró Saitama en voz baja, entrecerrando los ojos un poco más, cuando notó que el puño de Garou se levantaba hacia atrás, preparándose ya para otro ataque. Sin embargo, justo cuando el siguiente ataque de Garou estaba a punto de aterrizar, y ya estaba gritando el nombre de su segundo movimiento especial, Saitama le había dado un golpe sólido justo en el hombro, un golpe limpio que lo envió volando hacia atrás a velocidades mucho más rápidas que el ojo normal podría alguna vez rastrear. A pesar de todo lo que has hecho, Saitama apretó un poco los dientes, caminando hacia la línea de devastación que había causado con un solo golpe. Por supuesto, era para una ciudad ya aniquilada, pero eso no era ni de lejos relevante. A pesar de toda la gente a la que has lastimado, un tono inusual de frustración apareció en su voz, diferente de la angustia que normalmente había sentido a manos del cierre de los supermercados. ¿Todavía estás pensando en mí? ¿Todavía te estás conteniendo? No. Dedujo Saitama, mirando todos los cuerpos incapacitados a su alrededor. Todos los héroes clase S están gravemente heridos. Estoy bastante seguro de que un tercio de ellos ni siquiera podrán caminar durante el próximo mes después de lo que hicieron aquí. Apretó el puño de nuevo, viendo a Garou levantarse de la pila de escombros, tropezando como si estuviera un poco desorientado. Sin embargo, no mataste a ninguno de ellos, a pesar de que te llamas un cazador de héroes. No lo has hecho. Has cazado uno solo, ¿verdad? Una gigantesca pila de agua se elevó, deslizándose hacia Saitama, quien parecía estar concentrado solo en Garou. Descripción de agua natural malvada. Una forma de vida líquida que reacciona a emociones negativas como la hostilidad y el odio. Aumenta su volumen absorbiendo agua, ataca con cañones de agua. No estoy lidiando con un maldito tsunami en este momento, maldijo Saitama, descargando un poco de su frustración en el cuerpo de agua que se había elevado por solo un momento. Mientras los hombros de Saitama se tensaban más de lo habitual. ¿De verdad crees que estas personas son tus juguetes con los que jugar? ¿Para divertirte jugando? Miró de reojo a Garou, quien finalmente había recuperado su postura. Esos ataques tuyos, definitivamente eres un poco fuerte. Tal vez incluso muy fuerte, pero aún así actúas dulcemente al no tratar de matar. Yo, no es así. Saitama ni siquiera estaba seguro de si se estaba burlando de Garou en este momento o simplemente señalando sus falacias lógicas, aunque el monstruo parecía lo suficientemente provocado como para cuestionar, repitiendo una sola palabra: dulce. Esta es la primera vez que un monstruo intenta ser suave conmigo, simplemente informó Saitama. Si realmente quisieras cazar personas, no las habrías dejado con vida. No lo habrías delegado a lo que fuera esa cosa del agua. No te habrías esforzado tanto en hacer cosas humanas si fueras realmente un monstruo. No importa cuánto quieras decir que has desperdiciado tu humanidad, o cualquier otra cosa que quieras creer. Simplemente no eres un verdadero monstruo. Garou frunció el ceño con crueldad, sintiendo un pequeño bulto creciendo dentro de él, algo que lo detenía ante esas palabras. No es un verdadero monstruo.
Creció un poco, las brasas silenciosas, casi silenciosas, le silbaban en el fondo de su mente: no he desperdiciado mi humanidad. Cállate, exigió Garou, lo que provocó que Saitama se quedara al acecho y vio a Garou ponerse en posición una vez más, tomando otra respiración inusualmente profunda para mejorar sus habilidades antes de entrar en acción, apareciendo detrás de Saitama más rápido que un abrir y cerrar de ojos, su mano izquierda ya extendida para agarrar su cabeza calva que de alguna manera brillaba. Tengo que vencerlo. Garou prácticamente podía saborear la salvación de la tierra allí mismo, frente a él, donde finalmente podría mirar atrás después de que todo estuviera hecho, cuando la vida finalmente se hubiera asentado y el polvo se hubiera disipado, y allí hubiera un lugar mejor. Y esto. Este hombre calvo, Garou podría haber jurado que comenzó a ver un nuevo tono rojo allí, su pulso se aceleró al sentir que su postura se tensaba ligeramente. Me lo está arrancando de inmediato. En menos de lo que pareció un atosegundo, el dolor finalmente comenzó a registrarse en el sistema de Garou cuando sintió un fuerte agarre en su antebrazo, antes de ser empujado hacia adelante y hacia abajo en un contraataque incrédulo. El impacto del golpe fue suficiente para diezmar casi por completo el suelo. Debajo de ellos. Esto no es un patio de recreo, Garou, afirmó Saitama sin comprender, aunque se parecía más al tono de un maestro decepcionado que sabía que podría haberlo hecho mejor, como si los profesores alguna vez hicieran una mierda por mí. ¿No lo ves, maldito héroe? Tengo que deshacerme de gente así sin importar qué. Trató de luchar contra el impacto, haciendo lo que pudo para contorsionar su cuerpo de una manera que terminara minimizando el daño general. Así que apártate de mi camino. O te obligaré. No puedes moldear el mundo como quieras, sin tener en cuenta a las personas que viven en él, continuó criticando Saitama, y Dios, sonaba como uno de esos oradores públicos para niños pequeños que no prestan atención a lo que dijo. Garou casi dejó de moverse por completo, las palabras casi lo hicieron volverse catatónico al registrar lo que dijo Saitama. Entonces, ¿por qué nadie prestó atención a cómo vivía en él? Un pequeño pensamiento vino a la mente de Garou, una sensación de tranquilidad que realmente no encajaba en la situación que lo golpeó de repente. Oh, veo. Garou apareció, gruñendo en voz baja para sí mismo mientras miraba a Saitama, quien parecía tan poco impresionado como siempre. Es demasiado tarde para arrepentirse, no soporto a personas como esta, que han tenido la mierda fácil toda su vida. Por supuesto, no estaba completamente consciente de las experiencias de Saitama en la escuela secundaria ni de cómo se volvió poderoso, pero... no puedo darme el lujo de preocuparme por lo que suceda ahora, determinó Garou. Las pequeñas brasas finalmente se encendieron en una suave llama que ardía dentro de él, crepitando ocasionalmente como si estuviera expresando su opinión. Tiene que ser la reserva final de la Asociación de Héroes, clasificado como clase S baja para pasar desapercibido, destinado a sorprender a quien quiera pelear. Necesito más, Garou resopló, necesitando revitalizar su cuerpo una vez más, minando las técnicas y poderes de todos aquellos que lo habían precedido. Despertando el aliento, casi podía sentir que ganaba el control de cada célula de su cuerpo, continuando creciendo a un ritmo increíble. ¿De verdad crees que algo de eso va a funcionar? Saitama interrumpió, de repente justo frente a su cara mientras respiraba, aparentemente no afectado por las grandes cantidades de aire que entraban allí mismo. Pelear conmigo no deshará nada de lo que hayas hecho aquí hoy, ni jamás. Mierda. Garou maldijo, forzando un ataque en un instante, solo para que su puño fuera atrapado por Saitama, quien lo agarró hasta el punto en que el duro exterior de su piel había comenzado a agrietarse minuciosamente. Te lo dije, Garou. Saitama repitió sus palabras una vez más, sus agudos ojos mirando directamente a los de Garou. El fuego ardiente en sus ojos eclipsaba lo que el resto de la Asociación de Héroes le había mostrado hasta ahora. Esto no es un patio de recreo. Atrapó el segundo golpe de Garou con la otra mano, observando la mirada frenética de su oponente antes de afirmar que, después de todo, tenía razón. Este es el mundo real del que estamos hablando aquí. Tu pequeña fantasía no funcionará aquí. Y si crees que voy a dejarte llevar a cabo esa fantasía, si eso significa lastimar a las personas que me importan, Saitama echó su pierna un poco hacia atrás, antes de darle una patada firme justo en el abdomen de Garou, enviándolo volando hacia atrás.
Una vez más, por lo que ya parecía la quinta vez. Entonces tendré que apagar esa ambición, pase lo que pase, decidió Saitama, apretando el puño con resolución. Sin embargo, para su sorpresa, Garou no voló a lo que habría parecido la luna, clavó su puño en el suelo y dejó que la cantidad de velocidad que estaba perdiendo debido a lo profundo que estaba atrapado en los escombros lo detuviera. En cambio, pasó un momento, y lo que definitivamente era sangre comenzó a escaparse de la boca de Garou, goteando en el suelo mientras jadeaba secamente, su respiración se hacía más fuerte y pesada. Voy a disfrutar aplastándote, ¿eh? Saitama suavemente dejó que la confusa declaración lo golpeara con fuerza, las palabras definitivamente no provenían de alguien que estuviera en posición de hablar de una ventaja abrumadora. Disfruta la forma en que tú, mi último obstáculo, tendrás tu rostro contorsionado por la miseria, suplicando piedad. Garou obtuvo una sonrisa sedienta de sangre, intentando hacer crujir sus nudillos solo para que crearan un ruido impío. Sostén el maldito teléfono, deja de hablar de perdedores, exigió Saitama, sintiéndose ya mucho más exasperado en el momento en que lo dijo. Sigues hablando, pero en realidad nunca haces nada. Se cruzó de brazos, mirando directamente a Garou, antes de comenzar a caminar hacia él una vez más, repitiendo la misma escena de lo que le pareció hace 10 segundos. Un villano espera a que su obstáculo se vuelva más fuerte, o los mata. Primero, espera un monstruo. Esperas tú. Soy un héroe. Tú eres un villano. Saitama puso comillas en el momento en que habló sobre el estado de villanía de Garou. Eso es todo. ¿Verdad? ¿O es que estás intentando algo más? Maldito seas. Garou siseó, golpeando un poderoso cabezazo en la frente de Saitama, provocando que se formara un cráter, pero sin que Saitama se viera obligado a moverse. No me importa si eres un arma secreta sobre Tatsumaki, puedo ganar, incluso contra ti. Los ojos de Saitama no mostraban nada más que una mirada nublada, como si estuviera analizando a Garou. No, es porque eres tú, tengo que ganar. El héroe es el que gana, no. Saitama simplemente dijo, diciendo lo que tenía en mente. Yo soy el héroe. Tú eres el villano, ¿no significa eso que terminarás perdiendo? Saitama pudo ver los ojos de Garou abrirse por un momento, antes de entrecerrarse en un ceño verdaderamente desdeñoso. Sí, eso es todo, ya lo veo, eso es lo que pasa. El hombre calvo levantó el puño hacia atrás, listo para finalmente hacer llegar su mensaje a través del cráneo de Garou, antes de lanzar un puñetazo que probablemente sería suficiente para noquearlo justo donde estaría el esternón de Garou. Hasta que no golpeó nada más que aire, con el cazador de héroes esquivando su golpe, antes de usar sus habilidades de artes marciales con gracia para golpear 7 puntos diferentes en el cuerpo de Saitama, esperando que se mostrara algún tipo de impacto, que el punto débil del hombre calvo se solucionara. Espectáculo, todos tienen uno, se dijo Garou. Yo tengo uno, así que es justo que ellos tengan uno. Intentó dejar de pensar en las palabras del hombre calvo. Maldita sea. ¿No significa eso que terminarás perdiendo? Garou había escuchado esas palabras una y otra vez, cada maldita semana en el patio de recreo, cada superfan que había conocido en alguna estúpida convención, mientras intentaba encontrar periódicos oscuros que detallaran a otro villano, sus compañeros de clase, sus profesores, sus superiores. Demonios, incluso el héroe que le había enseñado lo que sabía. Perdiendo. ¿Qué diablos significaba seguir perdiendo? Voy a poner tu maldito mundo patas arriba, héroe, escupió Garou. La palabra salió con algo desconocido dentro de él. Esa pequeña llama dentro de él estalló en un infierno ardiente, gritándole, desgarrándolos. Y los héroes no pierden. ¿Qué diablos les pasará a tus aliados? Hizo un gran gesto hacia Atomic Samurai, Shield Emperor y todos los demás héroes que habían sido excluidos de la pelea. ¿Los considerarías villanos también? No han perdido todavía, explicó Saitama con calma, esquivando otro de los muchos golpes de Garou. ¿Por qué no los has destruido? Porque no podías destruirlos, por mucho que quisieras hacerlo. Enfrentó uno de los golpes de Garou con el suyo, el increíblemente fuerte crujido de los huesos de Garou cortando el aire brutalmente, porque destruirlos significa que nunca podrán volver a levantarse para seguir luchando.
y si no estás tomando esta pelea lo suficientemente en serio, entonces haré que te pongas serio, le informó Saitama, pateándolo casualmente antes de ponerse en cuclillas, sus dedos clavándose en el suelo lo suficientemente fuerte como para causar grietas a lo largo del suelo. Suelo, mucho más allá de donde había estado Garou. Entonces no estás tomando esta pelea en serio. Garou se burló, indignado. Pero todavía hablas de que estoy siendo demasiado dulce. Había una especie de instinto de lucha que le decía que no debía esperar en absoluto a ver qué diablos estaba a punto de sacar el hombre calvo de la nada. Super movimiento. Sería, comenzó Saitama, con los músculos comenzando a tensarse. Sin duda va a causar algunos problemas con este movimiento, si todo lo demás en esta pelea tuviera algo que decir al respecto, se dio cuenta Garou, mientras los latidos de su corazón se aceleraban ligeramente como que quiero ver. Serio Stable Flip, finalizó Saitama, ya levantando las manos en el mismo momento en que terminó de hablar. Pero, debería terminar esta pelea rápido, Garou comenzó a pensar, antes de que un muro negro nublara su visión, el sonido mismo del ataque retumbaba y aplastaba cualquier posibilidad de que alguien pensara racionalmente. Montones de escombros volaron a su alrededor más rápido que la velocidad del sonido, la mera velocidad de ellos lo suficientemente rápida como para encenderse, moviéndose lo suficientemente rápido como para incluso comenzar a pulverizarse bajo la presión de la fuerza ejercida sobre ellos. Mierda. El hilo de pensamiento de Garou fue interrumpido, aterrizando en uno de los pocos pedazos de tierra sólida que era lo suficientemente grande como para mantenerse, observando y sintiendo las rocas golpearlo como, en el mejor de los casos, un granizo inconveniente le dio la vuelta a la base que Tornado ya desenterró. ¿Cuál es su objetivo con esto? Garou miró a su alrededor por un momento, ordenando sus pensamientos lo mejor que pudo. Esto no es más que arrojar piedras a una pared. Si cree que puede golpearme desde puntos ciegos, está equivocado. Lo aplastaré en el momento en que lo encuentre. El viento soplaba, sacudiendo un poco más la tierra restante, empujándola ligeramente mientras parecía flotar. Casi espera, ¿por qué sigo en el aire? Garou volvió a mirar a su alrededor, antes de darse cuenta de que el suelo no estaba cerca de él. No puedo ver el suelo. ¿A qué altura me arrojó? Respiró hondo, tratando de encontrar alguna apariencia de dónde diablos iba, antes de escuchar una voz que gritaba desde algún lugar. Dios, ¿por qué no podía ubicar su origen? Golpes normales consecutivos, dijo Saitama suavemente, y Garou apenas pudo darse la vuelta para ver dónde estaba Saitama antes de apenas evitar ser abrumado por la ola roja entrante, haciendo todo lo posible para bloquear los golpes que podía incluso ver en su desorientado cuerpo. Estado, siendo empujado hacia atrás antes de rebotar en cualquier lugar en el que pudiera aterrizar, finalmente haciendo grandes grietas en la plataforma en la que finalmente pudo aterrizar, dejando escapar una tos descontenta mientras recuperaba el equilibrio, mirando frenéticamente a su alrededor de nuevo. Mierda, si dejo de moverme, me atrapará otra vez. Se dio cuenta Garou, sintiéndose empujado contra la pared nuevamente justo cuando pensé que todo había terminado. Su mente se dirigió a Tak-chan, sus compañeros de clase, luego a Van expulsándolo de la escuela, los héroes tratando de ponerle interminables oleadas de balas y veneno, diablos, incluso la asociación de monstruos que parecía tan incompetente. Y él superaría todos esos muros. Entonces, ¿por qué? Garou se dio cuenta al escuchar a Saitama hablar de nuevo. ¿Puedes hacerlo mejor? No. Gritó una respuesta antes de darse cuenta. Te romperé. ¿Por qué no puedo pasar este muro? Maldita sea. Ataque instantáneo del asesino de Dios. Declaró, con la voz resonando con mucha más pasión y fervor que antes, aprovechando 3 de los estilos de lucha de los que había aprendido. Golpes normales consecutivos a 2 manos, respondió Saitama de la misma manera. La ola roja regresó con toda su fuerza. El primer golpe sólido en la garganta de Garou lo sacó de su repentina falta de compostura. Tonterías. Garou maldijo, rechazando 3 de los ataques de Saitama antes de tener que lidiar instantáneamente con una ola de 7 más, mientras intentaba realizar sus propios ataques. Vamos, concéntrate. Concéntrate en su centro de gravedad, concéntrate en su postura, su respiración, tensión muscular, punto de vista, todo.
Lanzó 3 golpes, pero fue derribado por la creciente ola de golpes. Había comenzado a golpear aún más rápido. Podría haber jurado que Saitama tenía 2 puños en lugar de 14. Estoy siendo abrumado en un intercambio de golpes. Se dio cuenta Garou, incrédulo cuando su instinto de combate finalmente venció a su ego. Retrocediendo por un momento saltó de la plataforma, obligándose a ir más lejos. No podré detenerlo si tengo cuidado ahora. Su cabeza voló hacia una tierra que estaba casi seguro habría pasado rápidamente, pero no logró atravesarla. ¿Qué? Volteó todo el suelo hacia el cielo. Un momento de pánico lo atravesó, antes de que se diera cuenta de la situación real, viendo por qué Saitama parecía estar al revés de repente. No, desorientó todos mis sentidos. Te lo dije, Garou, murmuró Saitama, lo suficientemente alto como para llegar a los oídos de Garou. Más allá de todas las cosas que suceden a su alrededor al final, no hablabas en serio. Pelear contigo no fue nada divertido, sin importar lo fuerte que seas. Garou. ¿Divertido? Acaba de decir, divertido. No me jodas. Yo soy el que está siendo golpeado aquí. Puedo sentirlo. Puedo sentir la forma en que el mundo entero lo aplaude, la forma en que se ríen de mi cara cuando ven que estoy sufriendo. No lo entiendes. No sientes lo que es el dolor, no sabes lo que es luchar por tu vida, sentir tu corazón palpitar en una pelea, sentir dolor, sentir cómo te arde la piel, cómo es sangrar. No sabes lo que es que te partan los huesos en 2 y tener que trabajar por cada victoria que consigas. Y eso te encanta, ¿no? Esa sensación de poder te encanta, poder ganar peleas como lo haces, idiota. Bueno, conozco el dolor. Y yo también te lo mostraré. Nadie, ni una sola persona, ha intentado jamás romper tu pequeña burbuja perfecta. Porque es algo que solo yo puedo hacer. Sin embargo, cuando extiendo la mano para golpearlo, prediciendo cómo atrapará mi puño para que pueda terminar girando y envolviéndome más en su brazo para romperlo, lo aprendo, en el momento en que comienza a mover su brazo hacia arriba. Un poco antes de comenzar a bajarlo, pero todavía lo suficientemente obvio como para esquivarlo e impulsarme por encima de él. No es suficiente. Necesito más. Cazar a este tipo de una manera que solo yo puedo. Necesito más. Golpeo el suelo con el puño, lo que hace que grandes plataformas se levanten en el aire para que yo rebote, con la esperanza de hacer que me pierda de vista, o al menos, darme tiempo para pensar en algo lo suficientemente bueno. Planea romperlo. Aterrizo detrás de él, y sé con certeza que más de la mitad de la clase S ni siquiera se daría cuenta de que ya no estaba en su mira. Sin embargo, puedo sentirlo. Puedo sentir que él simplemente sabe que estoy detrás de él. Cuando lo rodeo de nuevo, antes de comenzar otra cadena de ataques, los bloquea todos sin esfuerzo, con la misma expresión en su rostro de siempre. Es esa mirada de determinación, pero esa determinación no se centra en mí en lo más mínimo. Todavía no se toma esto en serio. Más. Sigo abriéndome camino a través del mar de escombros producido como subproducto de los golpes que hemos intercambiado. Él me mira antes de lanzarme un puñetazo a la cara que me detiene por completo, demasiado rápido para que pueda siquiera comenzar a esquivarlo. Incluso con lo obvia que es su postura. Más que técnica, planificación, velocidad, fuerza, ataques. ¿Qué necesito? ¿Cómo le gano? Es como si estuviera formado por toda la fuerza injusta del mundo. Como si fuera el único resultado de toda la justicia del mundo, acumulándose solo para almacenarse en él. Entonces, ¿por qué no actúa así? Algo me molesta, pero lo descarto. Realmente no importa, ¿verdad? Lo olvidé por completo todo este tiempo. El mundo entero es injusto. Cuando me golpea en lo alto del aire, pasando volando todo lo que hay en el cielo, lo recuerdo. Justicia y mal. Nunca han podido tocar a los demás. Son otros quienes los moldean hasta convertirlos en lo que son. Por eso la gente seguía decapitando a los monarcas, seguía luchando contra los que llamaban tiranos, rebelándose contra la bota que los aplastaba. Esa imagen de justicia y maldad es la que decidimos que sea. Y si voy a destruir por completo lo que es el concepto de justicia, deshacer por completo el trabajo de toda la historia. Tengo que tomar control del concepto del mal y obligarlo a ser mío. No puedes llamarte malvado a menos que te salgas un poco de los límites de la humanidad, ¿verdad? Soy malvado.
Saitama. Él es más débil. Lleva ese maldito caparazón suyo, con esos cuernos y alas, e incluso ese nuevo tamaño suyo que haría que la mayoría de las personas, la mayoría de los héroes, se encogieran de miedo. Pero él es más débil. Él desea tanto ser más fuerte, pero ¿por qué razón? Realmente podría ser un héroe con ese tipo de fuerza. Eso es todo lo que quería, ¿verdad? Pero ahora debes saberlo todo lo que está usando es un frágil caparazón para sí mismo. Si fuera un poco más estúpido, un poco más egoísta, quién sabe, quizás podría haber seguido el mismo camino que él. O tal vez simplemente un poco más desinteresado, pensar que en realidad ayudaría a la gente solo con miedo. Se mira a sí mismo y luego al cielo, como si estuviera agradeciendo algo o lo que sea. ¿Cuál es tu objetivo? Hablo casualmente, y por alguna maldita razón, él todavía está tratando de conversar conmigo, como si eso no fuera lo que consideraría algo más humano. Eso es lo que hacen los humanos a diferencia de los monstruos, ¿verdad? ¿Tienes una conversación normal? No, eso no es verdad. Los monstruos son diferentes, pueden conversar muy bien. Es lo que hace el verdadero mal, simplemente lo hace. Pero Garou no actuará. Monstruos, responde. ¡Qué respuesta tan estúpida! Y después de eso, maldad absoluta, habla como si fuera la cosa más obvia del mundo. Y para él y para mí, puedo entender por qué él piensa que es la cosa más obvia del mundo. Pero no puedo dejar que esto siga más. Sería, comienzo, escuchándolo murmurar sobre cómo ser más fuerte, que yo lo ayudará a cambiar el mundo. ¿Cambiar el mundo, eh? Sería una gran superpotencia. Lástima que no podamos tenerlo. Serio cabezazo. Hablo de nuevo, más claro que nunca mientras golpeo mi cabeza contra su brazo, diezmándolo por completo. Vamos, Garou, debes saberlo ahora, no habría podido hacer eso en tu forma anterior. ¿Y el mal absoluto significa que tengo que morir? Murmuro, respondiendo la pregunta que pensé hacer por un momento. Un paso más, su voz distorsionada dice con voz áspera, luchando por mantenerse en pie mientras sus alas comienzan a marchitarse y caer en cenizas, cayendo silenciosamente al suelo. Y yo cambiaría el mundo. Lo apagué por última vez, viendo cómo sus hombros ya se habían aflojado. Ya se había dado cuenta de que estaba perdido, por mucho que quisiera admitirlo. Ya es suficiente, Garou, lo detengo antes de que pueda dar un paso más, y se detiene en seco. Este ya es el final. Ir más lejos no tiene sentido. Sin sentido, susurra, más abatido que cualquier otra cosa. Todavía no. Esto tiene un enorme significado para mí, y ahora ni siquiera puedes responder adecuadamente, susurro, sintiéndome cansada. La pelea no me afectó, porque sé, en el fondo de mi corazón, que él sigue siendo ese niño por el que está luchando. Genos me lo dijo. Me contó cómo Garou estaba protegiendo a este pequeño niño, consiguió que Genos específicamente lo alejara y lo mantuviera alejado de cualquier daño. Como el Erounter parecía ser humano en el fondo, incluso Genos lo sabía. No quería proteger a nadie más, no él mismo, no un adulto al azar que había tenido un mal día. Era ese niño pequeño. Y ese niño pequeño es el mismo niño al que Garou tiene que ver cada vez que piensa por qué pelea. Cuando le hago esa pregunta sobre el mal absoluto, cada vez que digo que el villano pierde, le golpea fuerte. Siempre quiso ser un héroe, pero nunca pudo. Nunca ha tenido un héroe que fuera modelo de lo que realmente significaba ser un héroe para él. Sin embargo, todavía tenía esa imagen de lo que significaba ser un héroe. Lo que significa ser un héroe. Estás agotado, le demuestro cuando casualmente lo empujo hacia abajo, y él cae de bruces. Su monstruosa cáscara se ha desvanecido hasta convertirse en una simple cáscara que cubre todo excepto su rostro, lleno de esa única emoción de cómo estaba angustiado. Garou vuelve a fruncir el ceño, todavía queda algo de actitud en él mientras intenta ponerse de pie, pero sus piernas están demasiado débiles para hacerlo. Todavía no. No hasta que acabe contigo. Se obliga a arrodillarse, resoplando y resoplando para tratar de reunir la energía que le queda para siquiera ponerse de pie, pero lo sé. Cuando suelta ese grito de angustia, sus músculos fallan y vuelve a caer de rodillas. Hay un momento de silencio en el que él se queda sentado, inmóvil. Hay un rastro de lágrimas corriendo por su rostro, y ni siquiera creo que se dé cuenta de que está ahí. Ya no lucha como Erounter. Está peleando como ese niño pequeño en el patio de recreo que fue acosado. ¿Por qué?
susurra, haciendo una pregunta a probablemente todos los presentes, si no los lastimé accidentalmente con uno de mis movimientos serios porque eres un héroe. Otro momento de silencio. Mi mente pasa instantáneamente a decirle 3 palabras. Es un hobby. 1. Pero no puedo decirlo. Ya no es un hobby. Dejó de ser un hobby en el momento en que comencé a salir con Tats. Es algo más importante ahora, ese título, ver a todos luchar por ello, tener a alguien allí para hacerme empezar a pensar en lugar de ignorarlo todo. Puedo manejar fácilmente las palabras de cientos de personas que no conozco, las cartas de odio que recibo de personas con demasiado tiempo libre. Pero con el tiempo, a medida que mis emociones empiezan a regresar a mí, empiezo a aprender que hay cosas que ni siquiera yo puedo ignorar. Ver a mis amigos sangrar, la forma en que Genos yace tan lejos allí, su cuerpo completamente incapaz de moverse, sin importar cuánto quiera hacerlo, como Fubuki había caído inconsciente durante mucho tiempo, y lo único capaz de mitigar su daño es el enfoque desvanecido de Tats, que impide que la sangre fluya de su cuerpo, y el vendaje envuelto firmemente alrededor de su frente. Ver sangrar a la mujer que amo como Tats está impidiendo que la sangre fluya del cuerpo de Fubuki, pero a cambio de dejar que su propia sangre fluya, una mirada determinada en sus ojos a pesar de que está sangrando muchísimo. No puedo llamar a ser un héroe un pasatiempo cuando sigue dañando las vidas de las primeras personas en mi vida en una eternidad que realmente significan algo para mí. Así que, ¿qué es lo? ¿Qué es ser un héroe? Opto por la respuesta que me parece correcta. Son solo 3 palabras, ¿sabes? No soy heroico. Tercera persona. Garou había estado esperando, rogándole que dijera la cosa más estúpida del planeta, para poder seguir adelante, para poder encontrar ese fuego con el que luchar de nuevo, para demostrarle que estaba equivocado. Pero en el momento en que Saitama habló, sinceramente, no soy heroico, Garou no supo cómo sentirse. Las pequeñas brasas que habían crecido hasta convertirse en un pequeño fuego que había explotado en un infierno ardiente de repente se extinguieron. Quería decirles a todos que no estaba siendo un héroe, pero ¿cómo diablos se suponía que iba a hacerlo cuando el hombre calvo parecía saberlo mejor que nadie? En cambio, susurra. Entonces no eres, ignoró cómo es Suen Mask, cómo se levantó y le ordenó a Saitama que lo matara, ignoró al niño emperador, cojeando ligeramente hacia el final de la pelea, diciéndole a Saitama que terminara con ella, ignoró a Zombieman, quien habla fría y pragmáticamente y se ofrece a asumir el acto inhumano por sí mismo. Se suponía que debía arreglar el mundo, Garou tarareó, tranquilo y débil, para limpiar el mundo de todo mal. Una vez que me volví todo mal, Saitama respondió, ignorando claramente las palabras de todas las demás personas. Así que tú también tenías una imagen de lo que era un héroe ideal, querías ser un héroe, pero era demasiado difícil, así que, simplemente te convertiste en un villano y tomaste una forma indirecta de salvar el mundo. Sí, lo sé, dijo Garou con voz áspera. No pudo evitar notar la forma en que todos los héroes que pedían su muerte se parecían vagamente al mismo tipo de actitud que tenían los niños que querían lastimarlo en el patio de recreo. Hubo un momento de retrospección, antes de que Garou suspirara, con los hombros caídos, perfecto para alguien sin confianza, ¿verdad? Le dio una mirada cansada y derrotada a Saitama. Hubo palabras no dichas entre los dos. La portería fue bajada mucho antes de que comenzara. Saitama se alejó, más cansado que nada, aunque su cuerpo se sentía tan ágil como siempre antes. Incluso cuando sentía emociones, su cuerpo estaba demasiado bien regulado como para dejar que sus emociones arrastraran su cuerpo por el barro. Por favor, permíteme, una nueva voz cortó el aire, pero era demasiado familiar para que cualquiera de ellos necesitara siquiera echar un vistazo a quién era. Oh, Van. Saitama chasqueó la lengua y se hizo a un lado para permitir que el viejo artista marcial se acercara a su antiguo discípulo. ¿Te estás haciendo cargo? Por favor, imploró el cansado héroe de alto rango, claramente tan fatigado como cualquier otra persona en los restos de la ciudad Z. Él era mi antiguo discípulo. Es mi responsabilidad. Saitama solo asintió, sabiendo muy bien que Van tenía demasiado corazón como para siquiera considerar matar a Garou, pero era lo suficientemente fuerte como para defenderse de los otros héroes antes de que pudieran asestarle un golpe mortal. Saitama se detuvo por un momento, tomándose un momento para mirar a Garou antes de aconsejar. Solo piensa en lo que deberías hacer la próxima vez.
Garou apenas pudo registrar las palabras de Saitama antes de encontrarse con los ojos de Bam, esperando los ojos fríos y vigilantes de un hombre que pronto sería su verdugo. Sin embargo, todavía mantenían la misma calidez de siempre, incluso cuando él era un estudiante y enseñaba a todos los presentes. Se dio cuenta Garou. ¿Qué haré ahora? Tercera persona. Llegas un poco tarde, susurró Tatsumaki, con una sonrisa agradecida en su rostro cuando vio a Saitama acercarse a ella. Su rostro de ojos penetrantes había vuelto a la misma forma intelectual que ella había llegado a conocer y amar. No le importaba la sangre que se había derramado sobre su traje de héroe cuando la rodeó con sus brazos, acercándola para abrazarla. Ignoró la suciedad que se quedó atrapada en todos los lugares imaginables donde no debería estar. Se centró únicamente en ella. Él la abrazó, arrancando partes de la camiseta que había usado. Su disfraz, aunque duradero, no era exactamente el más cómodo contra la piel, apretándola alrededor de partes de la piel expuesta que ella había mostrado. El rojo ya comenzaba para mancharlo. Te mantendré a salvo, prometió Saitama, sabiendo lo fuerte que era. Ella enterró la cabeza en el hueco de su cuello, de alguna manera encontrando la energía para devolverle el abrazo, susurrando en voz baja. Sé que lo harás. Saquemos a todos de aquí, susurró unos momentos después, de alguna manera encontrando una manera de alejarse del abrazo. Saitama asintió, pronto agarró a Fubuki y la puso con cuidado sobre su hombro mientras caminaba hacia Genos. Antes de levantarlo parecía como si estuviera dormido, sino en modo de energía extremadamente baja. Hubo silencio, excepto por la discusión de los otros héroes en algún lugar en el fondo. Saitama agarró la mano de Tatsumaki y la apretó con fuerza. La dejaría sangrar. Él había sido parte de por qué ella sangraba tanto, por qué estaba tan herida, porque él no estaba allí para evitar que sucediera nada. Y nunca más volvería a distraerse tanto cuando se trataba de ella. Esta era la mujer con la que se había abierto, y ella se había abierto con él de la misma manera. Esta era la mujer con la que había hablado con frecuencia, con la que había abrazado, con la que se había mudado y mucho más. Había pasado tanto tiempo con ella en comparación con cualquier persona en la tierra, y no podría estar más feliz de que fuera ella. Esta era la mujer a la que, algún día, definitivamente le propondría matrimonio y tendría una hermosa boda en la que él había puesto todo su esfuerzo para asegurarse de que ella disfrutara. Se le secó la garganta y las palabras le vinieron a la mente, pero algo lo detenía. Algo, cualquier cosa que no pudiera dejar pasar ni por un momento. Si no se lo digo ahora, ¿cuándo lo haré? A Saitama no le podría importar menos lo que carajo le estuviera diciendo la atmósfera en este momento. Él luchó por ella, él luchó solo por ella. Necesitaba decírselo. ¿Tatuajes? ¿Sí? Saitama. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? Él no había dicho nada. Imbécil. Podía escuchar el afecto en su tono, incluso si todo en ella podría haber dicho lo contrario desde los ojos de cualquiera del público. Son tres palabras. Tatuajes. ¿Vas a decir algo esta vez? Sí, lo haré. Entonces. Tatsumaki vio la mirada pensativa en el rostro de Saitama y sintió un poco de curiosidad, como si realmente estuviera contemplando lo que iba a decir. Lo había hecho un par de veces antes, pero todavía parecía que no estaba acostumbrado al hecho de que su cerebro realmente se estaba esforzando. Tatuajes. Lo ha dicho 3 veces. Tornado sintió una pequeña necesidad de poner los ojos en blanco, pero aún así sostuvo su mano. ¿Sí? Respiró hondo, preparando las palabras que nunca pensó que le diría a alguien en toda su vida. Te amo. Tatsumaki, en otra situación, se habría detenido, se habría puesto completamente roja y habría girado su cabeza hacia Saitama en estado de shock, completamente abrumado. El pensamiento de realmente acaba de decir eso habría pasado por su mente 1000 veces y ni siquiera sabría cómo abordar el problema. Pero en ese momento su mente no funcionaba en lo más mínimo y, en ese momento, solo tenía una cosa que la guiara: su corazón. Yo también te amo, Saitama.